Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos a este conversatorio sobre mediación humanitaria, el papel de la Cruz Roja en las protestas de Colombia, el caso de Madrid, Cundinamarca. Nos acompaña hoy el doctor Gabriel Camero Ramos, presidente de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá. El doctor Camero es bogotano, médico y cirujano general, magíster en educación con especializaciones en epidemiología, salud familiar y en estadística aplicada. Se ha desempeñado como epidemiólogo en el sector público y privado, ha encabezado el diseño de programas de salud pública y epidemiología aplicada de emergencias y desastres, protección de la salud laboral del Instituto Nacional de Salud y otras entidades. Durante más de 20 años del área de docente durante más de 20 años del área de epidemiología en emergencias y desastres, de pregrado y posgrado en la Universidad del Bosque y la Fundación Juan Nepomuceno Corpas. Se desempeña como epidemiólogo en el programa de entrenamiento en epidemiología de campo del Instituto Nacional de Salud, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Nacional Cruz Roja Colombiana y presidente de la Junta Directiva de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Padre de 2 hijos, apasionado por la epidemiología, la acción humanitaria y el trabajo por las comunidades vulnerables. Bienvenido, doctor Camero. Es un gusto y un honor tenerlo hoy con nosotros. Voy entonces a permitirme dar un breve contexto de qué es lo que ha pasado en Colombia desde el segundo semestre de 2019 para que puedan entender la importancia de este accionar de la Cruz Roja en este contexto. Desde el segundo semestre de 2019, el país ha atravesado diferentes momentos donde la manifestación social ha sido protagonista como herramienta y voz del inconformismo social. La llegada de la pandemia por COVID-19 pareció suspender el ejercicio de este derecho constitucional. Después de 14 meses de pandemia, aislamientos preventivos obligatorios, pérdida de vidas, un paro casi total del comercio, de la educación presencial y otras actividades fundamentales en el desarrollo de una sociedad, las protestas vuelven al ruedo, con más fuerza que nunca como respuesta a la radicación por parte del Gobierno Nacional del proyecto de reforma tributaria ante el órgano legislativo a finales de abril de 2021. Este estallido de la protesta social, que lleva ya más de 75 días en Colombia, ha desembocado en escenarios desafortunados, como migrar en algunas ocasiones de la protesta pacífica a las vías de hecho y desmanes de vandalismo, abusos de la fuerza pública y violaciones de derechos humanos. Es allí, justamente en medio de las confrontaciones, el miedo, la angustia, donde la Cruz Roja juega un papel indispensable que cumple con su postulado madre de aliviar el sufrimiento humano. Las acciones de mediación que en desarrollo de diplomacia humanitaria despliegan los equipos de funcionarios y voluntarios de la Cruz Roja han sido de especial relevancia para los gobiernos de las entidades territoriales, las comunidades, las organizaciones marchantes y los órganos de control social, puesto que tener la posibilidad de contar con una institución como la Cruz Roja que en pro de su reconocimiento, neutralidad, humanidad e imparcialidad, por medio de la generación de caravanas humanitarias, corredores humanitarios y mediación en situaciones de alteración del orden público, tiende puentes de solución y salida de conflictos de manera técnica y armónica, evitando no solo la prolongación del mismo, sino preservando la vida de los presentes en ellos como una luz de esperanza y reconciliación. Esa esperanza y reconciliación que tanto necesita Colombia, impulsada por una labor llena de técnica y corazón. Entonces, bienvenido, doctor Camero. Quisiéramos entonces conocer, que usted nos cuente un poquito dónde se enmarca esta labor de mediación de la Cruz Roja. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Entonces, yo traía una presentación, creo que, gracias. Lo primero que quiero darles a ustedes es un contexto de qué es un poco la Cruz Roja. La principal labor de la Cruz Roja colombiana es prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Nosotros en Colombia tenemos 105 años ya, estamos conformados por 32 seccionales, todas federadas, a diferencia de muchos otros países, no hay, a pesar de que hay una unidad central, cada una es independiente en las regiones, ¿no? Aquí también hace presencia el Comité Internacional de la Cruz Roja para mediar en temas del conflicto armado en el que pues, ya llevamos muchos años en nuestro país. La Cruz Roja en Colombia y en todo el mundo pues obedece a 7 principios: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. Aquí resaltamos los tres importantes en el tema de la mediación, ¿no? La humanidad, ¿no? Prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias, proteger, premiar la vida y la salud. La imparcialidad, no hacer distinción y hacer apoyo o ayuda en proporción del sufrimiento. Y fundamental, la neutralidad en este caso. La neutralidad nos permite a nosotros ganarnos la confianza en el terreno y abstenernos de formar parte en cualquier discusión o cualquier situación especial. Los sustentos jurídicos de esto, Colombia también tiene una historia, hay un contexto especial, a pesar de que la ley 142 emitida en año más o menos 1937 da los derechos y los deberes de la Cruz Roja colombiana. Recientemente, en el año 2001, se reconoce, se promueve y se regula el trabajo de los voluntarios, no solamente de la Cruz Roja, sino un sistema nacional de voluntariados. En el 2003 se protege y se regula la actividad de la misión humanitaria. En el 2004 se regula el uso del emblema, y no solamente el emblema de la Cruz Roja, sino otros emblemas dedicados a proteger y a premiar el tema de los convenios de Ginebra. Ya en el año 2012 se crea un subsistema nacional de voluntariado. Tal vez aquí de resaltar es como Colombia es el primer país en crear un símbolo específico para el respeto y el reconocimiento de la misión médica, que es el que ustedes tienen ahí. Hablemos entonces un poco de los ejercicios de mediación. Para nosotros los ejercicios de mediación consisten en los procesos de diplomacia, humanitaria y abogacía. Nosotros entendemos esto como el proceso intencionado para influir en los espacios y en las personas, en donde y en los que reside la responsabilidad y la ejecución de las tareas políticas relacionadas con el desarrollo, y poder brindar a los ciudadanos, a través de la apropiación de sus deberes y el derecho, la posibilidad de fortalecer a su Estado. La abogacía para nosotros es hablar de permitir la escucha, mejorar la participación ciudadana, y esto nos permite la defensa y la promoción de los derechos, especialmente los derechos de los más vulnerables. Como ejemplo de esto, tal vez tenemos las caravanas humanitarias en Colombia. A finales del gobierno anterior se dieron unas protestas, lo que llamamos nosotros el paro agrario, que se dio en el interior del país. Tal vez fue nuestra primera experiencia frente al tema de caravanas y corredores humanitarios para llevar ayuda médica, llevar oxígeno, insumos, transporte de ambulancias, de pacientes entre la zona del interior del país y las zonas periféricas, ¿no? También la liberación de secuestrados y personas retenidas ha sido importante, y ha sido pues el norte a causa de la situación especial que vive nuestro país. Esto siempre ha estado a cargo aquí del Comité Internacional de la Cruz Roja. Como ejemplo, pues tenemos 123 caravanas humanitarias que se han dado durante este año. Estamos hablando de los últimos 3 meses, ¿no? Con oxígeno, con el paso de ambulancias, el transporte del personal médico. Garantizamos que de las pequeñas ciudades que hay alrededor de Bogotá, y en general en Cali y en Medellín, bueno, en ciudades secundarias a la capital, pudiera el personal médico moverse solamente presentando su credencial de médico, y los manifestantes le permitieran el paso. La mayoría de las caravanas humanitarias se dieron en el interior y hacia el sur del país, aunque tuvimos unas hacia la frontera con Venezuela y otras hacia la frontera de Perú y Ecuador. El ejercicio de mediación para nosotros
poder desarrollar este ejercicio son necesarios unos mínimos que resumimos aquí en esta diapositiva. Lo primero es una solicitud o pública o privada o incluso de entidades militares y de policía. También lo pueden hacer los privados o también las comunidades que se encuentran aisladas o son víctimas o participan en bloqueos. Lo segundo es una coordinación interinstitucional. Esto nos permite que cuando nosotros entremos al ejercicio de mediación tengamos dos o un interlocutor válido. Vale decir que es muy importante que haya una solicitud. Si no hay solicitud, nosotros no podemos entrar a mediar, ¿no? Lo tercero, muy importante para nosotros, es realizar un análisis del contexto que incluya la seguridad, los responsables de parte nuestra en el ejercicio de mediación. No todos están preparados. La CROA es una entidad que se mueve con voluntarios. No todos nuestros voluntarios están preparados para estos ejercicios, o no todos, a pesar de que están preparados, pueden interlocutar con las diferentes comunidades. Hay comunidades afro, comunidades indígenas, cada comunidad, jóvenes. Ahora con las últimas protestas, los jóvenes, y estábamos hablando jóvenes de menos de 20 años, muchísimos adolescentes, entonces cada uno tiene sus particularidades, incluso su lenguaje, con el que es muy importante que quien va a mediar de parte de la Cruz Roja pues tenga todo ese contexto y esté en capacidad de trabajar con estas comunidades, ¿no? El desarrollo de un plan o una ruta, ¿no? En el caso de Bogotá o en el caso periférico, ¿no? Los reportes de rutas, pero más que la ruta, aquí es importante, no la entrada, sino la salida. Tener una ruta y unas señales específicas de evacuación, porque vamos a un momento incierto en el que nuestras certezas se van dando por el camino conforme vayan avanzando los ejercicios de mediación. Por esto es muy importante también saber cómo salir, tener más de una ruta de evacuación, incluso tener unas señales previamente acordadas con el equipo de cuando hay una emergencia y si el equipo necesita refuerzo, poder llegar de manera oportuna con estos refuerzos, ¿no? Y el desarrollo operativo, pues es lo más importante, ya es la dinámica de cómo se da la evolución de la operación. Aquí es fundamental, algo que vamos a hablar más adelante, y es la documentación del proceso. Nosotros destacamos factores importantes en este proceso. Yo diría que son 5 de los muchos que tenemos, ¿no? Primero, la legitimidad, ¿no? Es el reconocimiento a la Cruz Roja, a la institución nuestra por parte de la comunidad. Esto nos da la autoridad en el ámbito humanitario. Esta calidad que nos conceden las comunidades a nosotros nos permite cumplir, entrar y trabajar con ellos en el territorio, cumplir de una manera adecuada a nuestra misión. Nos otorga el derecho a hablar, a representar los intereses de los más vulnerables o de las comunidades que están en el conflicto, ¿no? Lo segundo es la credibilidad, es el nivel de confianza que logramos nosotros por parte de las comunidades vulnerables, ¿no? Nos permite abordar a las comunidades con tranquilidad, avala nuestro conocimiento, nuestra honestidad y la transparencia, que es fundamental en el momento de estos ejercicios de mediación. Y esto seguramente se traduce en una adecuada ejecución misional. Y no estoy diciendo que todo lo hagamos bien, sino que estas son como las 5 frases en las que yo resumiría cómo hacemos las cosas y cómo nos cuestionamos también los procesos, ¿no? La tercera sería la responsabilidad, que es el papel que ejercemos aquí, pero hay una cosa muy importante en la responsabilidad y es la capacidad de rendir cuentas a las partes involucradas, de dar un trato equitativo para políticos, para funcionarios, para representantes de organismos multilaterales y para los más importantes, las comunidades. Aquí vino la Cruz Roja, medió. ¿Y qué sucedió después? Ese ejercicio del después para nosotros es muy importante porque rescata la credibilidad en futuros procesos de mediación, ¿no? Tendríamos aquí un papel muy importante del poder, ¿no? Pero el poder que sucede, el poder de cómo se maneja en la zona del conflicto, ¿no? El establecer las fuentes y el origen del poder, los liderazgos en el terreno es fundamental para un adecuado ejercicio de mediación y poder traducir de la mejor manera las necesidades de las comunidades y las posibles soluciones a estos ejercicios de mediación. Hay muchas situaciones que no son vistas desde el control, desde quienes estamos en la oficina, que solamente pueden ser vistas por un tercero y que pueden ayudar a ver también esa situación desde otro punto de vista.
Finalmente, los procesos académicos, el ejercicio académico, el desarrollo de la documentación, los debates, como que estamos haciendo hoy, la formación de personal, el fortalecimiento de las capacidades y la mediación, las capacidades de mediación de nuestros voluntarios, pues nos asegura el poder contar con centros de documentación, el contar estos casos, el escribirlos, el debatirlos con nuestro personal y pues contarnos todos los errores que vemos y que seguramente cometemos en estos ejercicios. ¿Cuáles son las cualidades para un desarrollo efectivo de una abogacía efectiva? Es decir, ¿no? Primero, el sentido del propósito. Entender el objetivo de la función para no perdernos en las particularidades que pueden aparecer en el terreno. De aquí vamos hacia allá con una misión, pero seguramente quienes están viviendo allá la situación de conflicto tienen unos intereses momentáneos o tienen necesidades del momento en las que uno se puede perder, y por tratar de dar solución a estas situaciones, pues nos perdemos en el sentido o en el propósito inicial, ¿no? El conocimiento y la formación, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento y formación, en nuestro país tenemos muchas particularidades geográficas y antropológicas. Les voy a poner un ejemplo. La zona del Cauca, quien hace la primera línea en muchas de las manifestaciones es la Guardia Indígena. Cuando nosotros vamos a pedir un permiso, bien para el paso de una caravana humanitaria o el paso de una ambulancia, si va una mujer de parte nuestra, ellos no escuchan a las mujeres, ellos solamente se debe interlocutar con los hombres. Entonces está mal visto que nosotros vamos y hablemos primero con las mujeres, o al revés, ¿no? Que si están las mujeres, sea un hombre el que vaya y hable con ellas. Ellos entienden la interlocución de pares. Y eso es muy importante conocerlo en el momento en que se va a dar la mediación con las comunidades, ¿no? Entonces, el conocimiento y la información de estas particularidades socioculturales pues son fundamentales, ¿no? La comprensión del contexto no es solamente lo que está sucediendo, sino el momento político en el que se da, ¿no? Que cada uno pues tiene aquí sus diferentes exigencias frente a detenidos, lesionados, retiro de la fuerza pública. Bueno, hay objetivos que son diferentes a la protesta y que hay que entenderlos. Si en una comunidad, por ejemplo en el caso de Madrid, que lo vamos a ver al final de esta presentación, la molestia de ellos era porque habían muerto 2 jóvenes a manos de proyectiles, que finalmente eso está en investigación, pero la molestia de la comunidad no era el tema en general que inició la protesta, sino la muerte de estos 2 jóvenes, y ellos estaban pidiendo un espacio para velación y un espacio para hacer una marcha con estos jóvenes, y era lo que buscaban. Entonces eso hay que entenderlo para saber qué es lo que va uno a pedir y cómo va a mediar, ¿no? La habilidad para trabajar en redes, ¿no? En el terreno no solamente está la CROA y no solamente están las comunidades, en nuestro país está la Procuraduría, la Defensoría, los grupos de primeros auxilios de los manifestantes, ¿no? Y en muchos casos, no en algunos, en muchos casos usan el emblema de la Cruz Roja. Entonces yo no puedo llegar allá a decirles, venga, ustedes no pueden utilizar el emblema de la Cruz Roja. Ese es un tema en el que seguramente hay que hacer abogacía, pero se nos convierte en un tema secundario en el caso de mediación. No es el momento para hacerlo. Y finalmente, las destrezas comunicativas, ¿no? Quien esté a cargo en el terreno debe ser un adecuado interlocutor, poder comunicarse con un campesino, con una persona afro, con una persona adolescente, en general entender las particularidades de cada una de las personas con las cuales interlocutamos. Yo encontraría que hay 2 factores clave o 3 factores clave en el acceso y en la abogacía, ¿no? El primero será un acceso seguro, el segundo será los recursos con los que cuento, y uno muy importante que a veces pasa desapercibido es el momento. El momento, ya estamos hablando de horas o de minutos, ¿no? Frente al tema de acceso seguro, el análisis de contexto teniendo en cuenta los actores clave, el mapa social de quienes están representados allí, haber hablado con anterioridad con quienes van a ser los interlocutores, los promotores de la marcha o los gestores del lugar, las otras entidades, para estar enterado, que ellos estén enterados de quién soy, para dónde voy, qué es lo que voy a hacer, para no cometer
a acciones inseguras en el momento. Miren, hace tal vez unas 2 semanas en nuestro país hay una entidad que maneja el tema de tierras y básicamente el objetivo de esta entidad es restituir los temas de tierras a las personas que por una u otra razón durante el previo conflicto pues fueron despojados de sus terrenos. Entonces fueron 4 personas a mirar un terreno, simplemente lo iban a mirar, a ver las características, pues uno de los grupos que está en la zona los secuestró y los mataron a todos. ¿Cómo seguramente hubiera podido mejorar esto? Primero, si vamos señalizados. Segundo, si todos saben que vamos allí, no es una acción a escondidas. Si en el terreno todos saben que vamos, seguramente es mucho más seguro porque la policía sabe, el ejército sabe, la comunidad sabe, y para la persona que puede cometer un ilícito contra la seguridad de quienes están allí es más difícil. Se dificulta eso de esconder o desaparecer a alguien, pero no ir pues como alguien que no sabe a preguntar algo en lo que las comunidades en nuestro país son particularmente temerosas, pues puede generar esto y puede terminar en un tema de seguridad, pues como la pérdida de la vida de los funcionarios, en este caso el caso de la unidad de tierras. La movilización del recurso, algo a veces de lo que no hablamos, pero todo esto cuesta. Aquí lo importante es contar además de los recursos políticos, con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de los grupos de interés, con el apoyo de los líderes comunitarios, ¿no? Y desde el punto de vista financiero hay que tener fuentes de financiación y presupuestos, esto que nos permita una autonomía en el terreno. Cuando está todo el país bloqueado, pues es más fácil y es más costoso para organizaciones como la nuestra conseguir un hotel, tanquear un vehículo, comprar insumos, porque incluso nos cobran mucho más porque somos de la Cruz Roja. En esos 20 días de paro que tuvimos en Colombia, los bloqueos para nosotros costaron entre 4.500 y $5.000 día para la movilización de nuestros equipos en terreno, porque iban desde el interior del país hasta la frontera, ambas fronteras, ¿no? Entonces esto tiene un costo y un presupuesto que seguramente hay que tener claro, ¿no? Cuando hablamos también de recursos, pues no hay que dejar al lado los recursos intelectuales, los ideológicos, ¿no? Hablar de la calidad técnica de los equipos también es importante, hablar de los principios y el conocimiento que ellos tengan de la misión institucional, para que la capacidad de respuesta se vea mejorada por la credibilidad que pueden dar ellos en el terreno. Y finalmente el tercero, ¿no? El tiempo, el momento, que a veces lo vemos muy pequeño, pero el momento de la confrontación en una protesta en la calle o en una protesta en terreno, en una zona rural, pues puede cambiar en horas o en minutos. Entonces es muy importante hacer ese seguimiento y el seguimiento de esa mediación y saber en qué momento entrar. Para mí la premisa es que no esté comprometida en ningún momento la seguridad del equipo en el territorio. Y si faltando 5 minutos, a pesar de que ya se ha hecho absolutamente todo, cambian las condiciones, el equipo debe estar en capacidad de retirarse. Entonces, el cambio, el cuándo, es muy importante porque es la seguridad de nuestro equipo. Finalmente, esto se puede traducir como en el caso que les contaba en vidas. Para esto, pues contamos con un protocolo. El objetivo es poder facilitar el diálogo, el entendimiento, la concertación entre todos los actores sociales, los agentes del Estado, para el desescalamiento de las acciones violentas, para la prevención de agresiones y en el marco pues, de nuestros principios de convivencia y coexistencia pacífica. Como requisito debe existir pues, una solicitud previa por parte de las autoridades, de los actores, de uno de los actores competentes. Lo primero que nosotros hacemos es revisión de nuestro protocolo de seguridad, verificar la fuente de solicitud, triangular la información como se hace en una investigación cualitativa, validar la fuente, verificar su autoridad. Y esto es saber que si la protesta, la solicitud viene de un líder de la protesta, mirar cuál es el nivel de concertación que tiene este líder con los otros líderes. Si viene de una comunidad, establecer el nivel de representatividad de esa comunidad en esa zona de conflicto, ¿no?
Establecimiento de responsables, establecer desde muy temprano en el equipo quién va a trabajar de una manera específica, para que se involucren desde manera temprana, es decir, en el caso nuestro, nuestros voluntarios que van a ir a una zona X, si en esa zona X van a trabajar mañana, pues desde el temprano involucrarlos en todo el desarrollo del proceso. El mejor conocimiento disminuye la cantidad de eventos adversos que podamos tener en una situación particular, una situación especial de estas. Lo tercero es el análisis de seguridad y el contexto de viabilidad. Ya hemos hablado de esto. Yo agregaría la importancia de explorar el diálogo previo con los líderes en la zona, ¿no? Los representantes de la autoridad, así como la importancia de tener rutas de evacuación para el equipo. Y definir las rutas no solamente desde el escritorio, desde la oficina, desde la sala de crisis, así la llamamos nosotros, sino también en el terreno. Las particulares en el terreno son diferentes. Elaborar un plan de acción. Aquí resalto los métodos de acceso, la manera de entrar a la comunidad, cómo hacemos clic o cómo hacemos feeling con esa comunidad. Por ejemplo, nosotros en estas protestas, la Cruz Roja la conocemos todos como un prestador de primeros auxilios, pues llegábamos a mirar las necesidades que había de primeros auxilios y esto da una buena energía, entramos de manera positiva, les vamos a ayudar con esto y a la par que vamos desarrollando nuestra labor de primeros auxilios, vamos ganando confianza. El primer punto es ganar confianza. Una vez que tenemos la confianza, empecemos a hacer nuestro ejercicio de mediación, pero no el ejercicio de mediación solo. Esto debe tener un encantamiento. La comunicación y la aprobación del plan. Este conocimiento es fundamental, no por parte de quienes están en el terreno, sino de nuestras directivas, ¿no? En el caso de la CROA, pues los directivos de la CROA deben tener previo conocimiento, porque además somos responsables legalmente de quienes están en el terreno. Y eso es muy importante aquí, el tema de seguros, bueno, otras cosas que son importantes en los equipos de terreno. Finalmente, puesta en marcha de las acciones, en qué momento, cuánto va a durar la acción, tener claras cuáles son las fases del evento y el monitoreo, establecer una sala de crisis con comunicaciones, tener comunicaciones en el terreno. Hoy que todos tenemos celulares, pues los celulares tienen GPS, entonces poder compartir ubicación, nuestros vehículos todos tienen GPS, entonces si perdemos la comunicación con el equipo en terreno, por lo menos sabemos dónde está y tener la capacidad para restablecer las comunicaciones en caso de que falle, ¿no? El equipo ideal de mediación, pues este es un tema muy de la Cruz Roja, ¿no? Debe haber un líder de terreno, debe haber ese líder, debe ser una persona que exclusivamente esté en las oficinas de la Cruz Roja, que tenga capacidad para medir todo el tiempo lo que está sucediendo en la situación, un coordinador o un personal de terreno, ¿no? Que tiene la autonomía siempre y cuando tenga una buena comunicación, ¿no? Y pues desarrollar los ejercicios de intervención, cada una de las situaciones, ¿no? El equipo de campo y las comunicaciones es un pilar fundamental en una acción de este tipo. Vamos a hacer ahora el análisis de un caso, que es el caso de una población que queda aquí cerca de Bogotá, lo llamamos nosotros una ciudad dormitorio, es una ciudad de aproximadamente unos 150,000 habitantes, que se llama Madrid, Cundinamarca. Durante las últimas sesiones de protestas en el país, en Madrid, Cundinamarca, como es una ciudad dormitorio, allá viven muchas personas que trabajan en Bogotá, la mayoría de clase media. Entonces, yo creo que es la clase que se ha visto más perjudicada, no solamente por el tema del COVID, sino por la situación económica que está pasando el sector productivo en el país. Estas zonas tienen mucha empresa, mucha fábrica que ha tenido que cerrar o disminuir su producción. Entonces esto hace que en esas zonas pues haya un especial foco para los grupos de izquierda, para grupos que tengan alguna situación especial de vulnerabilidad frente a lo que sucede en el país, ¿no? Otra característica importante es la cantidad de adolescentes. Aquí tenemos gente entre los 15 y los 25 años. Yo diría que el 90% de las personas que protestan allí son jóvenes de alrededor de 20 años.
Entonces vamos. Desde muy temprano se generaron graves desmanes en el municipio de Madrid, Cundinamarca, entre manifestantes y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. A las 7 de la mañana, una manifestación que comenzó de manera pacífica en la glorieta del Sosiego se fue caldeando. El alcalde del municipio afirmó que la presencia del ESMAD desató los desmanes. Esta es la situación que desde muy temprano se registra aquí en el municipio de Madrid, en Cundinamarca, donde decenas de personas comenzaron a llegar de diferentes municipios y veredas, precisamente a este punto del barrio Sosiego, donde se enfrentan violentamente contra las autoridades. Intentó pasar hace unos minutos un vehículo del Cuerpo Oficial de Bomberos, pero fue difícil precisamente el paso de este camión aquí por este punto donde las autoridades intentan retomar el control, pero el llamado que están haciendo los vecinos precisamente aquí del sector es a la calma, debido a la cantidad de piedras que están lanzando, gases lacrimógenos, también bombas incendiarias, las denominadas Molotov, situación que ha generado precisamente molestia también en este tranquilo municipio. Pana, los dejaron acercar mucho. Vamos a acercar mucho. Pero están disparando regonorrea. Los chicos están súper pesados, mijo. Dale un poquito de leche ahí. Vea, 28 de mayo del 2021 están gaseando dentro de la 21 en las casas, donde hay señoras, donde hay niños, nos están gaseando. Le dieron a un señor. Mira, botaron a un señor, le dieron a un muchacho, le dieron en la cabeza. Ahí cayó el muchacho. Los policías le pegaron de frente y le pegaron directamente al cuerpo. Madrid, Cundinamarca. Llevamos varias horas de enfrentamiento entre un grupo de manifestantes y el Escuadrón Antidisturbios aquí en nuestro municipio. Así como lo he manifestado y así como sigo reiterando, no queremos la presencia más del ESMAD en nuestra población. Le he pedido de manera contundente al comandante de la policía del departamento, al comandante del ESMAD,
que se retiren de nuestra población. No queremos más víctimas en nuestra población. Abran paso al vehículo de emergencia. Fecha y hora, repetimos fecha y hora. 28 de mayo a las 8:51 de la noche. Supone que estamos en toque de queda, pero aquí estamos firmes. Dicen por ahí, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Véala toda acá. Atacando a la gente, reprimiendo. Vamos a ver cómo resulta este segundo intento de diálogo. Primeros auxilios también está ahí presente tratando de dialogar con los tomos. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! La Cruz Roja ahí incitándolos a estar más tranquilos. Están como mediadores para que la vaina se arregle un poquito. Porque hay mucha gente de aquí para arriba. Se apoyamos a la gente también, ¿no? La gente está trabajando, sí, están cumpliendo. Queremos que ellos se vayan y nosotros nos vamos. Vamos a salir, vamos a salir. Ahí está yendo vea, le está yendo la gente, no le están haciendo nada. Bueno, colabórenos los de Cruz Roja, colabórenos con llegar más allá. Ya no van a dar paso ahí, no van a pasar. Compas, es que todavía... Hay tres aspectos importantes que no se pueden olvidar, no se deben desconocer en el momento de una negociación o mediación, y es el análisis de contexto para identificar las condiciones que están en el sitio y los riesgos que se pueden tener, la identificación de las personas con las cuales se van a hablar, los líderes de cada una de las partes que intervienen y el acuerdo de partes. Si no hay acuerdo de alguna de las partes, pues no podría haber una negociación exitosa.
Utilizar debe ser en doble vía, ¿no? O se compone de dos elementos. Una estrategia previa, que debe ser una difusión o divulgación constante de lo que es Cruz Roja, de lo que hace, cómo lo hace, qué no hace y con quién no lo hace, basándose entre los principios de la institución y lo que compone toda la doctrina institucional. Y la otra parte de la estrategia es en el sitio, entendiendo que cuando llegamos a un sitio de manifestaciones, generalmente no hay un solo líder o una sola cabeza, sino que hay varios líderes, cada uno con un interés particular, y de ellos deben tener un conocimiento previo con ese ejercicio que se hizo de quiénes somos y entender qué vamos a hacer. Entonces explicarles a ellos qué es lo que hacemos, qué vamos a hacer en el sitio, cuál va a ser nuestro alcance y qué es lo que nosotros no podemos hacer por... Bueno, lo primero es, en pro de la articulación con otras instituciones, poder llegar al sitio para poder entablar los sitios seguros para nosotros, sitios seguros para atención a las personas y, lo más importante, poder entablar comunicación con los factores o con las personas que están en ese momento en conflicto. En las ocasiones que hemos estado interviniendo acá, la comunidad nos ha ido conociendo y nos ha tenido como referentes para poder hablar para las dos partes y poder terminar las acciones de fuerza tanto de los manifestantes como de la policía. Hemos estado ya 4 veces interviniendo aquí en esta área. La primera vez iniciamos cuando llegamos a la calle, a la carrera 23 en el Sosiego. Ahí se hizo la primera intervención, ahí duramos 3 horas atendiendo allá en la calle y en un garaje. Luego vinimos a este salón comunal que la comunidad nos facilitó para hacer como una enfermería de emergencia. Una vez llegamos al sitio y identificamos los diferentes factores a beneficio de nosotros o en contra de nosotros, buscamos cómo entablar comunicación con las dos partes en conflicto. Generalmente ellos son los que piden el acercamiento nuestro. De todos modos, hacemos una presencia en el sitio para que ellos vean que hay una institución para poder hacer esa mediación. Bueno, hay una cosa importante y es hacer la presentación ante las dos partes, y la presentación es simplemente ir a hacer presencia donde se está presentando el conflicto o se está presentando el disturbio, para que las partes en ese momento sepan que está una institución que les puede colaborar y que pueden diezmar, digámoslo así, ese momento de tensión. Otra cosa que es muy importante es darnos a conocer y en cierta forma presentarnos con los líderes de cada grupo para que ellos también sepan qué pueden hacer. Siempre es tensionante para nosotros porque pues estábamos atendiendo pacientes, inclusive nos tocó atender pacientes en la calle mientras llegábamos al sitio de concentración donde era un puesto del barrio. Cuando ya fue la confrontación que nos llamaron para que hiciéramos la intervención, nosotros nos hicimos en la mitad de los dos bandos, digamos así, de los dos grupos. Afortunadamente la gente respetó, pues sí, es muy tensionante estar en la mitad, pero la gente respetó, tanto el grupo de manifestantes como la policía, respetaron en todo momento a la insignia de la Cruz Roja y a los voluntarios de la Cruz Roja. Eso es muy importante. Estar alrededor de unos 10 voluntarios en medio de dos grupos, uno de más de 300 personas y otro grupo de alrededor de 60 personas que eran los policías, es bastante intimidante, digámoslo así, pero nosotros teníamos la confianza de que ambos grupos nos estaban respetando y nos iban a respetar. De todos modos, uno no es seguro de todas las cosas porque de algún lado podía pasar algo y complicarse la situación. En la noche se hizo la primera intervención con los muchachos y la policía para poder calmar los ánimos. Se hicieron como 3 o 4 intentos de diálogo hasta que tipo 11, 11 y media de la noche se logró. Pues hay momentos muy complicados ahí de tensión, como es cuando
algunos manifestantes no quieren parar y pues uno está en el medio entre ellos y la policía, entonces hay como un poco de temor de uno también de que algunos manifestantes tiren una piedra y pues se vuelva a iniciar el conflicto y nosotros estemos ahí en la mitad. Esos son momentos como tensionantes de la misión de hacer que las dos partes entren en razón y la policía se retire y los manifestantes se vayan para sus casas. La principal lección aprendida que nos deja este ejercicio en Madrid es reforzar los aspectos de comunicación. Ese día nos encontramos en un contexto que se le ha dado una información inicial, que era no negociamos o no mediamos porque no habían garantías o no había las condiciones para eso. La solicitud de negociación se dio en un momento inesperado, cuando incluso iba a haber relevo de unidad de respuesta, y tal vez nos falló esa comunicación con la sala situacional, que es la que toma las decisiones, y en terreno, en el personal que estábamos, decidimos intervenir. Es de las principales recomendaciones: mejorar las condiciones. Debe haber un coordinador en sitio, que el coordinador no debe estar haciendo ninguna intervención porque pueden haber hasta 3 intervenciones en sitio: atención en salud, mediación y otros elementos, pero debe haber una cabeza siempre dispuesta a dirigir lo que está pasando y a comunicar con la sala situacional. La mediación en medio del conflicto por parte de la Cruz Roja es fundamental, es vital. Sin la Cruz Roja, este tipo de conflictos podrían durar mucho tiempo más, se podrían alargar más, podrían generar más víctimas. Gracias a la Cruz Roja se logra comenzar a acortar los tiempos de conflicto y al finalizar se logra tener un resultado que todos buscamos, y es culminar con este tipo de enfrentamientos y choques. Es fundamental el trabajo, la ardua labor que realizan todos los funcionarios de la Cruz Roja, a quienes hay que resaltarles su entrega, su profesionalismo y ante todo su amor por la protección de la vida humana. Para nosotros como Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, en todo el ejercicio de la protesta pacífica y otros escenarios que se han presentado de confrontación en todo el departamento de Cundinamarca, la articulación con la Cruz Roja ha sido de vital importancia. Hemos logrado hacer corredores humanitarios, hemos logrado desescalar el conflicto, hemos logrado apoyarnos en la atención médica inmediata. En el caso de la Cruz Roja, y hay que entender el proceso que hacen, que es un proceso que no tiene ninguna interés político, nada, sino es netamente ayudar a las personas que tienen pues algunas afectaciones, todo esto, y es totalmente necesario que pues se siga respetando. Afortunadamente creo que he visto que lo han hecho. Sí, no sé si se ha presentado algunos hechos aislados de pronto una agresión hacia los integrantes, pero siento que pues es una institución que ha representado como esa imparcialidad y realmente la protección de las personas afectadas de una u otra forma. La intervención de la Cruz Roja en estas actuaciones ha sido muy neutra, ha bajado los ánimos por parte pues, de los muchachos que han participado, entonces yo creo que es importantísima esta labor. De lo que yo ya he escuchado, o sea, mi percepción es netamente positiva, ¿sí? De lo que he escuchado, pues también la gente ha sido muy receptiva frente a la intervención de la Cruz Roja. Siento que no han generado unos malestares o que tengan un rechazo a la institución de la Cruz Roja y sus acompañamientos a estos procesos y pues la ayuda que han brindado. Y pues digamos que ya palabras de personas que sé que fueron heridas y todo, pues tienen un agradecimiento total frente pues a pues todo el apoyo que les brindaron. Gracias, esto es parte del resumen de todo el proceso, ¿no? Tal vez me quedan unas 7 cosas por decir frente a lo que hemos visto en estos momentos, ¿no? Lo primero que ustedes vieron ahí es de dónde son las fuentes nuestras, ¿no? Los medios de comunicación alternativos no solamente nos permiten registrar, sino que cuando está sucediendo el evento, pues los medios de comunicación oficiales
no dan la información de lo que está sucediendo en las protestas. Entonces, el hecho de poder monitorear desde nuestra sala de crisis a todos estos jóvenes que siempre transmiten en directo nos permite saber qué está pasando minuto a minuto en las protestas y tener posibilidad de tomar decisiones más seguras para nuestro personal. El segundo tema frente a la sala de crisis, esa sala en que ustedes ven donde tomamos las decisiones, es que esas salas en este tipo de protestas deben funcionar 24 horas, porque las cosas cambian en la noche, inician muy temprano. Entonces, si uno no tuviera una sala de crisis 24 horas con un diario de lo que está sucediendo minuto a minuto, seguramente no tomaría las decisiones adecuadas o perdería un poco el contexto o la evolución de la protesta, ¿no? Si ustedes vieron, la primera acción que siempre hacemos nosotros es primeros auxilios, porque es que primeros auxilios nos permite atender a la fuerza pública y les da confianza a ellos con nosotros, nos permite atender a los manifestantes y les da confianza a ellos con nosotros, y eso en general nos permite generar un clima de confiabilidad frente a lo que nosotros queremos hacer y frente a un grupo de personas que lo que quiere es cuidar y mediar entre pues estas situaciones que desafortunadamente se dan. Entonces, para nosotros esto de los primeros auxilios, pues es, en el caso de la Cruz Roja, pues es la manera de entrar haciendo acciones positivas. Lo siguiente son el tipo de imágenes que ustedes vieron. Pues es que en el momento de las protestas nosotros no podemos grabar, entonces casi todas las imágenes o todas las imágenes son tomadas de los jóvenes que las suben a canales públicos, porque si la Cruz Roja fuera a grabar o hiciera videos, pues generaríamos algún tipo de dificultad en la interlocución por la costumbre que tienen a veces los organismos de seguridad de grabar también a las personas. Entonces, para nosotros nunca grabamos, tomamos las imágenes ya después de que están en disposición libre. Las acciones desde los locales, ustedes veían ahí una persona de la Cruz Roja que pertenece al municipio de Madrid. Siempre son ellos los que tienen la última palabra y finalmente son ellos los que viven en las zonas y conocen los contextos. Entonces eso además les da a ellos posicionamiento frente a las comunidades para futuras mediaciones o futuros procesos de este tipo, ¿no? La intimidación y la experiencia. Podemos hacer todos los cursos que queramos, nuestros voluntarios pueden estudiar muchos ejercicios de mediación, pero lo resumía ahí muy bien uno de nuestros voluntarios, ¿no? Eran 10 o eran 6 y al otro lado eran 300 por un lado y 600 por el otro. Eso intimida. Eso quiere decir que lo que tenemos que tener es previos ejercicios de conocimiento y mucha experiencia. No deben ser grupos nuevos, sino deben ser grupos mixtos en donde hay gente que seguramente será su primera vez, pero donde hay gente que ya ha asistido a este tipo de ejercicios, ¿no? Y para terminar, pues la socialización de las fallas frente a los procesos con nuestro voluntariado. Es fundamental, una vez que terminen estos procesos, hacer evaluación, retroalimentación, darnos duro con la evaluación y con el ejercicio y saber en dónde fallamos para establecer procesos de mejora. Pues muchas gracias. No sé si hay preguntas. Presidente, muchas gracias. Me conectó usted, me devolvió muchos años a cuando me formé como mediadora. Definitivamente la legitimidad y la confianza en la entidad o en la persona del mediador es fundamental. Yo creo que esto es lo que yo resalto, lo que me queda resonando. Y sí tenemos una pregunta de Augusto desde Argentina. Dice, luego de la mediación por Cruz Roja, ¿se siguieron las mediaciones? ¿Solo actuó Cruz Roja? Muy importante los videos, lo que usted nos estaba diciendo, el público se dio cuenta, lo notó. Muy importante los videos que fueron tomados de diferentes actores, por lo que veo, que intervenían en el conflicto. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias, Augusto, por tu pregunta. Te cuento un poco. Este ejercicio fue más o menos en mayo. Después, un mes después, más o menos el 26 de julio, ocurrieron nuevamente estos procesos en nuestro país y la Cruz Roja se ha ido posicionando. De hecho, hicimos un ejercicio bien interesante y es que una de las caravanas humanitarias no iba a llevar algo, sino iba solamente a hacer difusión de la acción de la Cruz Roja. Entonces nos fuimos desde Bogotá, por una de las zonas, pasando por Cali, bueno, por la zona central del país hasta la frontera con el Ecuador,
parando en todos los lugares donde había bloqueos y protestas y contándoles cuál es la labor de la Cruz Roja y qué es lo que hace la Cruz Roja en estos casos, preparando el terreno para los futuros ejercicios de mediación y conociendo un poco los líderes comunitarios que va a haber en el proceso. De hecho, les cuento, el próximo martes, que es 20 de julio, que se celebra el Día de la Independencia en nuestro país, pues hay bloqueos desde el lunes, están programados bloqueos, y el martes pensamos que va a ser un día fuerte de bloqueos y nuevamente este tipo de conflictos desafortunados en nuestro país. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en esto. Augusto, y muchas gracias por tu pregunta. Gracias, presidente. Bueno, nos dice Augusto también, dice totalmente, la experiencia es lo más importante en este tipo de discordias. Y Andrea Imbroño nos felicita. Felicitaciones, excelente trabajo. Muchas gracias, presidente. Buscaré en la red si hay material sobre el caso. Gracias, doctor Gabriel. Augusto, también quedamos a tus órdenes. Si necesitas algún tipo de material, puedes ponerte en contacto conmigo o con el doctor Gabriel Camero, que estoy segura que te lo podemos proporcionar sin ningún problema. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gabriel Camero. Muchísimas gracias al Tercer Congreso Americano de Mediación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, esperamos haber llegado a todos alguna enseñanza haberles dejado con esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos los de la mesa técnica y gracias a todos. Hasta luego. Gracias.